que reportar antes de que empecemos? Bueno, que me llegó una carta ahí pidiéndolo para Fisiopato, doctor. Sí, ya la vi. La firma. De Mónica y de más gente. El grupo de que es lo que están en genética, Mónica y compañía. A ver cómo funciona ese asunto. A mí me gustaría fisiología y fisiopatología, por una parte. Pero no sé cómo da el horario. Fisiopato está a las 11, si no estoy mal. O sea, que cambiaría... Sí, pero te digo, cambiaría neuroanatomía. A mí me resulta más interesante la parte de fisiología, te voy a decir. Pero, a ver cómo están de docente. Por ahorita solo está la doctora Itza, y ¿quién más? No. Es que está fijo la doctora Elvira siempre, ¿verdad? Pero sí, la segunda sección es la que está cambiando. Han puesto a la doctora Ibsa, a la doctora Tesla. O sea, han estado cambiando cada rato. Bueno, te digo, yo no tengo problema. A mí hay 2 clases nada más que no funcionan conmigo. Una es macroscópica por la exposición al formaldehído, que yo soy hiperalérgico a esa cosa. La otra es enfermería porque te sacan de quicio. Te sacan de quicio. Yo estoy acostumbrado a trabajar con estudiantes de medicina porque, vaya, ya es otro nivel el trabajo, y con enfermería generalmente los resultados son catastróficos, más que nada porque esta gente piensa que la cosa es regalada, y ya te diste cuenta que en medicina y aledaño aquí mamá naturaleza no te regala nada, ¿no? Bueno, sí hay una cosa que detesto más que eso, y son los cargos administrativos, pero eso no cuenta en esta situación, ¿no? ¿Te imaginas estar metido en una oficina todo el día? A que se me explote el trastorno de déficit de atención. Por cierto, ¿qué color sos ahora, Paola? Siempre blanca payola, doctor. Siempre el mismo color palidito, así como no asoleado. Sí, así es el mero, doctor. Ok. Quiere decir que esta semana lo hiciste lo sensato y te quedaste en San Pedro Sula. Sí, aquí nos quedamos. Pues sí. Yo no fui absolutamente a ningún lugar, vaya. No tiene sentido. En todo caso, de cualquier manera, esta semana es corta y probablemente se vaya a cortar un día más. ¿Por qué, doctor? ¿Qué dijimos hace 2 meses? Porque ya se fue en Orlando. No se ha ido, pero se supone que esta semana lo suben al avión. El pacto no era el examen, doctor. ¿Cómo? El pacto no era el examen, doctor. ¿Cuál examen, Paola? ¿Qué pacto? Pacto suena como a pato. Y el único pato aquí que se va a ir es ese pato que ya en Estados Unidos ya es tornado, solo que no le han avisado. De allí estamos en buen tiempo y todo trabajando. Se supone que esta semana también van a reiniciar los laboratorios también, ¿va? Para que me mantenga informado del cómo va. Veremos, doctor, porque les ofrecieron un taller de EKG a los instructores y es viernes y sábado. El taller de electrocardiograma quiere decir que nosotros ya le llevamos ventaja al instructoría. Sí, vamos más adelantados que ellos. Entonces no sabemos si vamos a tener laboratorio. Ese es el otro. Es otro que tiene arritmias. Y ese es uno muy, muy interesante, el análisis y detección de arritmias. Y hay
hay un simulador de arritmia, fíjate. Hay una versión, bueno, hay una versión en programa y uno que es más sofisticado. Claro. La versión sofisticada es interesante porque es un... ¿Has visto el maniquí de RCP en algún momento? El que usan para practicar masaje cardíaco y todas esas clases de cosas. Pues esos, hay unos que tienen un generador de arritmias que te transmite una señal al tórax, entonces, y son conductivos, entonces vos tenés que agarrar tu desfibrilador que tiene el sensor en la paleta y póngalo y detectar la arritmia para seleccionar con cuánto vas a hacer desfibrilación o cardioversión, sincronizado o no sincronizado. Eso es parte del curso del ACLS, del soporte cardíaco avanzado. El chiste es que vos tenés que diagnosticar, generalmente te ponen de 10 a 12 arritmias y un tiempo límite de 5 segundos por arritmia, o sea, reconocimiento visual. Súper cool. ¿No? Pero no sé si lo tenga. Ahora sí creo que para fisiopato sí pudiera conseguir ¿cómo se llama? El simulador en la pantalla. Y el juego es igual. 5 segundos, imagínate, 5 segundos por arriba. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así. Rápido. Súper rápido, porque para esas cosas obviamente no puedes estar pensando en la mortalidad del cangrejo mientras el paciente está en parada cardíaca. Entonces, ese sí sería bueno el día, sí y cuando me meta a dar fisiopato, ¿eh? Que todavía está por verse. Pero bueno, eso será para después. Hoy empezamos módulo 6, sistema digestivo. Este no es tan interesante como los otros dos que lo preceden, pero bueno, está ahí y hay que hacerlo. Entonces, si nosotros vamos a poner el calendario, estamos aquí, mira. Bueno, dice 19, pusimos 20. Motilidad en el tubo digestivo. De ahí secreción y flujo sanguíneo. De ahí viene toda esta parte de digestión y transporte. Y ahí debería decir digestión, absorción y transporte, que me faltó ponerle esa palabra. Pero es digestión, absorción y transporte. Ahí la parte de metabolismo basal. Y vas a ver que ahí dice temperatura corporal y su regulación, porque lo vamos a meter como parte del capítulo de metabolismo. Aquí hay algo de traslape, ¿ok? Entre puramente la parte digestiva y la parte endocrinológica, pero el problema con metabolismo basal es que tenés que tomar en cuenta los dos componentes. O sea, gran parte de lo que vamos a ver ahorita es más relacionado con el componente nutricional, y de ahí en el último módulo vemos propiamente la regulación hormonal del metabolismo, pero para que tengan una idea. Entonces, hoy, como decíamos, vemos motilidad en el tubo digestivo, ¿ah? Como dice, para tirarnos de un solo a la piscina. ¿Okay? Entonces, si nosotros hablamos de motilidad en el tubo digestivo, lo que tenemos que ver son dos cosas. Primero, algunas características típicas del músculo de la pared intestinal. Y aquí voy a decir intestinal con énfasis a que es una manera más fácil de decir. Incluyo también, por supuesto, la musculatura del esófago, estómago y colon. Y vamos a decirle intestinal en un término genérico, no solamente en relación al intestino delgado. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, ver que el músculo liso de la pared del tubo digestivo tiene ciertas características y tiene un mecanismo neural semi-independiente, ¿sí?, para el control de la despolarización de esa fibra muscular. Si, por decirlo así, alguna gente considera pues de que es una división separada del sistema nervioso central, o sea, del sistema nervioso periférico, que es lo que llamamos,
el componente entérico del sistema digestivo o del sistema nervioso, porque hasta cierto punto trabaja semi-autónomamente y semi-automáticamente sin necesidad de una entrada encefálica. ¿Okay? O sea, la regulación de la motilidad gastrointestinal generada en el propio intestino y que solamente es modificada por las señales que vienen de arriba. Entonces, veamos. ¿Está la compartidora bien? Sí, doctor. Ok. Me voy a saltar la mayor parte de la anatomía del tubo digestivo porque se supone que eso ya es, como ese asunto tratado y visto, sino que vamos a hablar propiamente de los puntos básicos acá o relevantes de la anatomía. Si nosotros tenemos acá, ponemos tubo digestivo, porque la arquitectura básica es igual, ¿ok? Tenemos en el músculo, aparte de obviamente que hay una serosa, hay dos capas de músculo. Una capa que está acá, que es músculo circular. Las fibras van en este sentido. O sea que la contracción va a reducir el diámetro del tubo digestivo, o sea, va a cerrarlo. Mientras que por debajo, ¿ok? De ella, perdón. Por debajo, más pegado a la mucosa, está el músculo longitudinal y las fibras longitudinales las veríamos que van en un sentido lineal, o sea que al contraer el músculo longitudinal, lo que hará va a hacer que un segmento del tubo digestivo se acorta y al acortarse, ¡ay! Miren quién se levantó de goma. Tenía problemas con el internet, perdón. Y así le dicen ahora. Que todavía no había regresado hasta hace 10 minutos de tu... ¿Qué tal sus vacaciones, doctor? Aquí en la casa, no me ves ese lindo color calidito. Igual. O sea que también hiciste como Paola y lo práctico, llenaste tu zaperita y te pusiste tu traje de baño en 3 piezas y ya. Es correcto. Ok, excelente. Carlos Daniel también. Otro que dice que le falló el internet. ¿Estás vivo, Carlos Daniel? Sí, doctor, solo que no me caía el link. De hecho, se lo tuve que pedir a Allison porque en el grupo todavía no me aparece. Ya, qué raro. Qué raro. Bueno, qué raro porque fíjate que lo puse y entró y la demás tuvo que haberle caído a más de alguno. Bueno. Es por el WhatsApp web, doctor. Es el WhatsApp web. Pero si ¿y qué crees que estoy usando? Bueno, es que por ejemplo el mío se tarda como 5 minutos en cargar. ¿Tu WhatsApp web? Sí. Bueno, tal vez sí. Tal vez sí tenés un montón de grupos ahí agregados al WhatsApp del teléfono, como que tiene que descargar todos los mensajes de todos los grupos a la PC o alguna cosa parecida. Significa que si sos de los que tienen 100,000 contactos y 100,000 chats abiertos, creo que es lo que pasa. Yo normalmente tengo 4 o 5 nada más. La mayoría de las cuestiones de WhatsApp las leo y las borro para no tener que andar buscando un mensaje entre 500,000 de ellos y no caer así como como mi esposa, que cuando ves, no, que el teléfono no funciona, está lleno, y veo que tiene 4,500 fotos, o sea, de las cosas que entran al WhatsApp y videos y fotos, y que entonces como solo la guardó el teléfono, tenés 4,500 fotos y eso te atora el teléfono. Yo no soy mucho. Si hay alguna foto que quiero guardar, la paso del WhatsApp web a la PC, a una memoria, y ahí que esté. Así no tengo la computadora llena de tonteras. Y considerando que
85% de las cosas que mandan por el WhatsApp son irrelevantes. Un poquito mejor que Facebook, ¿va? Donde el 99.99999% de las cosas son puras tonteras. ¿Ok? De ahí, y últimamente lo único que me han mandado es puras fotos así de un pedazo de mar, dicen, el crucero ruso. El crucero ruso que hundieron. Bueno, pero bueno, caigamos a lo que estábamos. Entonces, hay dos capas de músculo, una longitudinal y una circular. Controlando todo esto, vamos a tener dos paquetes de ¿cómo se llama? De fibras nerviosas. Vamos a ponerle otro color. Uno, que es un plexo mucoso, un plexo submucoso o plexo de Meissner. Submucoso. Y otro plexo nervioso que está más hacia la serosa, o sea, no directamente debajo de la mucosa, sino que está más hacia la periferia, que es el plexo nervioso mientérico o plexo de Auerbach, también se le llama. Ok. Entonces, para el control de la motilidad y de la secreción, ¿ok? Vamos a dejar por lado la mucosa, porque ahorita estamos hablando de pura motilidad. Entonces, si nosotros nos referimos a este sistema, vamos a ver que las células musculares aquí, obviamente es músculo liso, ¿eh? Eso no admite mucha discusión, pero este músculo liso a su vez tiene ciertas particularidades. Vimos ya músculo esquelético y sus peculiaridades, músculo cardíaco y sus peculiaridades. Ahora tenemos músculo liso. ¿Qué lo diferencia de los otros dos tipos? Primero decíamos el sistema de activación que está basado en una proteína diferente para la unión al calcio. En este caso, acuérdense que no estamos usando troponina, sino lo que vamos a utilizar es calmodulina para unión al calcio. Dos, que aquí no tenemos ni túbulos transversos, ni tenemos tampoco, ¿cómo se llama? Un sistema de transporte de calcio en ninguna forma apreciable. Por lo tanto, todo el calcio entra por difusión. Eso implica que la entrada y salida del calcio al complejo actina y miosina es bien lento. Por lo tanto, la contracción va a ser lenta y prolongada. Dos, podemos considerar que todo el músculo liso, desde la unión entre esófago y estómago hasta el músculo del ano recto, todo lo podemos considerar como un sinsitio. O sea que todo el músculo tiene comunicaciones físicas entre el citoplasma de una célula y otra, formándome una cadenita de fibras musculares. Y por lo tanto, si yo inicio una señal de despolarización al inicio de la cadena, toda la señal va a viajar hasta la última célula de la cadena. Este principio del músculo considerado como un sinsitio va a ser crucial porque me permite poner una sola señal de arranque al inicio y dejar que viaje hacia el final. Claro, yo no puedo hacerlo, no es estrictamente cierto que yo puedo solo tener una señal, pero yo puedo entrar señales en unos pocos puntos y dejar que, más que nada para reforzar y permitir que la señal se controle con muchas menos neuronas, a diferencia del músculo esquelético. Si yo quisiera hacer una tontería como convertir el músculo esquelético en un sinsitio, la contracción sería súper lenta, pero aquí yo necesito, de hecho, moderar la velocidad de la contracción.
Básicamente porque si yo no tengo una contracción regulada y lenta, el tránsito digestivo va a ser demasiado rápido y yo necesito tiempo acá. Vamos a hablar aquí cuando hablemos de digestión, de que hay algo que vamos a llamar tiempo de permanencia del alimento en el tubo digestivo. Ponele así, echas X alimento, busquemos un alimento X, cualquiera. El alimento menos alimenticio que hay. Bueno, tiene azúcar. Pero si yo quiero procesar el azúcar que está acá, las enzimas normalmente requieren un poquito de tiempo para trabajar. Y ese tiempo de trabajo yo tengo que mantener el alimento mientras esté siendo trabajado por la enzima, por ejemplo, en el estómago, tengo que permitir que esté una cantidad X variable, pero regulada de tiempo en el estómago, porque las enzimas son muy sensibles a las condiciones locales. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo tengo una enzima, ponerle una proteasa, y esa proteasa está concebida para trabajar en medio ácido, por ejemplo, en el pH del estómago. Si yo la paso al tubo digestivo donde el pH es diferente, la enzima se inactiva. ¿Okay? Por lo tanto, a tiempo de trabajo, dale tiempo a la enzima a trabajar y ese tiempo de trabajo, ese tiempo de permanencia y esa motilidad, la tengo que regular dependiendo de varias cosas. Uno, la concentración de lo que estoy digiriendo. Dos, la cantidad. Necesito más tiempo. ¿Qué tal si tuviera un líquido mucho más pesado que este para desayuno? Decime, qué sé yo. Algo que tenga un montón de azúcar, pero al mismo tiempo grasa y otras cosas. Vaya, por ejemplo, cereal. Ya, chocolate. No me estés picando porque ya me dan ganas de agarrar para Cerealolic. ¿Es bueno, doctor? Sí, es bueno. Es bueno. Tienen lo importante, tienen variedad. En un bar de cereal lo que te interesa es que tengan un montón de tipos. Y ahí sí tienen varios. En particular, mis favoritos. El Frankenberry, el Blueberry. Ya te hiciste adicta a los cereales de monstruo. No, pero yo sé que a usted le gustan eso. Sí, cereales de monstruo. Pero Oreo Oats tengo en la casa. ¿Okay? Y cereal de Trolls. Emilio lo detestó, pero a mí me gustó. Es que es un sabor como a chicle. Ese de los Trolls sabe a chicle. O sea, el sabor artificial de chicle. O sea, es súper extraño para un cereal, pero a mí me gusta. Entonces, ahora imagínate que te vas a meter ese cereal. Tiene un montón de azúcar, pero el problema es que es mucho más difícil de digerir, entonces tenés que ajustar el tiempo de permanencia. Resultado, regular la motilidad, ¿okay? Para darle más tiempo. Y segundo, vamos a ver que también ese movimiento de propulsión tiene que hacerse en forma controlada, porque si yo me metí un tazón de Frankenberry, ese puede estar en el estómago. O sea, yo puedo agarrar una caja de cereal, o para ese efecto, Conde doble chocula. O sea, ¿qué le echarías vos a tu cereal? Y es lo bueno del Cerealolic, que entendieron bien ese principio. ¿Qué le echas vos a tu cereal? Depende de cuál es, doctor. Es que si es de chocolate yo no le voy a echar chocochip, pero si es así, hojuelas plenas le puedo echar chocochip o un banano, no sé. No, claro que sí. Cereal de chocolate con chocochips y en vez de usar leche regular usas chocolate. Es un triple chocolate. No me va a aguantar si hago eso, doctor. ¿Por qué? Te da un acelerón de azúcar. Ese día no aguantamos a Paola en la U, doctor. Va a ser como Spiri González. Bueno. Irma es capaz que va a decir que era difícil de aguantar hasta en ayunos, pero eso es Irma, ¿va? Ya está tirando tierra, doctor. ¿Cómo es? Yo no. Ya vos la que empezaste todo esto, ¿va?
Ok, ya me imagino a Paola como Speedy González por toda la facultad. Ándale, ándale, arriba, arriba. Ahora, veamos el caso. Vos te metiste un cereal de triple chocolate, Paola, ¿ok? Vamos a suponer, para esa gracia, ¿sabes qué hacía yo? Uno de mis trucos favoritos era cuando Emilio tenía 3 años, meterle una Oreo, uno de esos capuchinitos de caja de 2 pinos, un chocolate si tenía alguno cerca, sacudirlo bien y dárselo a la mamá. Te puedes imaginar a Emilio lleno de azúcar y chocolate, ¿va? Y cafeína. Y con 3 años. Con 3 años. Ay, no. Ok. Y considerando que, y Emilio heredó no solo el impresionante físico de mí, heredó otra cosa. La adicción a la Coca-Cola. Y el trastorno de déficit de atención. ¿Te imaginas un niño con un trastorno de hiperactividad después de que le metiste café? Solo mi mamá lo soporta. Ahora, el caso es que, volviendo al asunto, si tenés esos dos desayunos totalmente diferentes en términos de densidad, vos no podés descargar todo ese montón de cereal, chocolate de un solo al duodeno. En primer lugar, no hay capacidad física. 2, vas a provocar una reacción violenta cuando soltás todo ese contenido, porque vas a tener efectos sobre la glucosa plasmática, vas a tener efectos sobre la osmolaridad dentro del tubo digestivo, vas a tener efecto sobre la secreción en el tubo digestivo más distal, y por lo tanto, y eso vamos a mencionarlo después cuando hablemos de lo que se llama un dumping. Entonces, el control de la motilidad está relacionado con eso, con la capacidad de mantener un peristaltismo, pero también poderlo detener para permitir ese tiempo de permanencia, ese vaciado, esa descarga gradual de contenido hacia porciones más distales del tubo digestivo. Entonces, ¿cómo trabaja? Cada grupo de fibras musculares acá que tenemos, acá, vamos a considerar que aquí tenemos primero un grupo de fibras, ¿vale?, que van juntas. Estas son longitudinales, o un grupo de fibras circulares, da igual. Las dos trabajan de la misma manera. Esos grupos están separados normalmente por un poquito de tejido conectivo. ¿Sí? Por un poquito de tejido conectivo. Y en esas fibras de tejido conectivo es donde vamos a tener toda la actividad desde el punto de vista de neural, corriendo en esas capitas de tejido conectivo para controlar el músculo. Ahora, el músculo liso en sí es capaz de tener cambios en su voltaje. Acordate que, como todo buen músculo, es capaz de generar una diferencia de potencial en la membrana. Y tu músculo liso está aquí, mira. Está trabajando en un punto basal de aproximadamente más 50 milivoltios. Ese sería tu músculo sin modificación. Pero nuevamente tenemos una serie de canales. Esta vez el canal va a ser un canal de calcio-sodio, parecido al que ya vimos en el músculo cardíaco, ¿no? Y sabemos que el canal de calcio-sodio es poroso. Por lo tanto, este canal de calcio-sodio, aun cuando la membrana del músculo, cuando las ATPA se estén tratando de mantener el potencial en más 50, la porosidad del canal hace que periódicamente, mira, más o menos unas 10 veces por minuto, cada 6 segundos aproximadamente,
este canal está dejando filtrar suficiente sodio para que el voltaje caiga de más 50 a más 40. ¿Qué hizo acá? A más 40, haciéndome esto que se llama una onda lenta. Esa onda lenta está manteniendo al músculo activo. Y estas ondas lentas vienen en particular de un marcapaso. Así como tenías un nodo SA en el corazón que te estaba generando una actividad rítmica, en la unión entre esófago y estómago, en algún punto cerca del esfínter del cardias, tenemos un pequeño marcapaso con un grupo de células que es capaz de hacer esta despolarización en forma continua. Y en realidad todas las células del tubo digestivo tienen alguna capacidad limitada para hacer eso. O sea, se están intentando despolarizar y el voltaje está cayendo periódicamente de más 50 a más 40. Ahora, hacer caer el voltaje a más 40 no va a ser suficiente para hacer contracción del músculo. Sencillamente, ese proceso de generación de ondas lentas en el músculo digestivo, lo que está haciendo es facilitar la generación de una espiga de contracción. Ahora sí, con la excepción, bueno, corrijo, con una excepción. Normalmente estas ondas lentas, como te digo, no están generando contracción, solamente están facilitando, con una excepción que es el estómago. En el estómago, estas ondas lentas sí son lo suficientemente potentes para terminar la despolarización y hacerme un movimiento lento, aproximadamente 3 ciclos por minuto. Y esos 3 ciclos por minuto lo que hacen es que la musculatura del estómago se contrae lentamente desde la unión gastroesofágica hacia abajo para hacer lo que llamamos movimiento de mezcla. Ese movimiento de mezcla le está haciendo exactamente lo que su nombre dice. Está permitiendo que se mezcle el contenido gástrico, que acordate que en ese momento todavía es alimento reconocible como tal, ¿okay? Pero lo estás empezando su mezcla con ácido, enzimas, etcétera, para convertir lo que muchas veces es alimento sólido a algo que tenga la consistencia de una pasta, que sea fluido, porque todo lo que vas a trabajar a partir de entonces va a basarse en el principio de que tu alimento, una vez que salga del estómago, tiene que ser esencialmente algo que puedas bombear, o sea, que sea una pasta o un líquido. Detrás del duodeno, realmente cualquier cosa que todavía tenga consistencia sólida no se va a absorber. Ahora, en el resto del tubo digestivo, estas ondas lentas empiezan a ser estimuladas también por un poquito de actividad en los plexos. Y por lo tanto, si decíamos que en el estómago iba a 3 por minuto, en el duodeno lleva a unos 12 por minuto para mover más rápidamente ese alimento. Pero, como te decía, aparte del estómago, no estás generando real contracción acá, sino que estás facilitando otra cosa. Cuando tenés un estímulo que viene por los plexos nerviosos, estos plexos nerviosos me van a enviar una señal o van a liberar una cantidad X de neurotransmisores hacia esa célula
hacia esa célula que ya está facilitada por las ondas lentas. Y mira qué es lo que sucede. Cada vez que vos envías una señal de despolarización, o sea, un neurotransmisor X, a una célula, eso facilita que te haga una espiga de despolarización y por lo tanto de contracción durante la parte de arriba de la onda. ¿Okay? La onda está acá, mira. Aquí está más 50, queda más 40. Si yo envío una señal de despolarización acá, el músculo no se contrae. Pero si envío una señal en el pico, o sea, en más 40, sí hay contracción. Por lo tanto, estas ondas lentas, y aquí tendría esta continuando acá, me permiten hacer algo que es sincronizar las diferentes fibras musculares para que solo se contraigan durante estas espigas. Y ves que las espigas normalmente no ocurren solas, sino que ocurre un grupito de ellas. Este grupito de espigas representa el momento en que ese músculo está haciendo una contracción que, a diferencia del músculo cardíaco y el músculo esquelético, es un pulso que se sostiene. Es un pulso que se sostiene. Si yo sumo la actividad en todas las espigas, lo que tengo es una meseta. ¿Me van siguiendo con la idea, va? Mira qué es lo que pasa acá. Viste un montón de espiguitas, pero el efecto neto de esta espiga es que, mira, aquí tengo una meseta. Y la ventaja es que, a diferencia del músculo cardíaco, donde las mesetas siempre eran iguales, aquí yo puedo sumar un montón de espiguitas y tener una meseta que puedo prolongar todo lo que quiero. Ajá. Todo el tiempo que sea necesario. Ahora, ¿qué es lo que me va a promover la generación de estas espigas, que son el punto principal de contracción? Y aquí es donde tengo la influencia de tres cosas. La primera es lograr despolarizarlo mediante la influencia de varias cosas. Ahí está en el cuadrito, dice. La primera es la distensión. O sea, el control local a nivel de este pedazo, este segmento de mucosa. Y funciona mediante un reflejo. La distensión activa una serie de neuronas que son sensibles al estiramiento dentro del plexo. Y estas neuronas, al detectar estiramiento, envían una señal dentro del mismo plexo. Dentro del mismo plexo para estimular la liberación de un neurotransmisor. O sea, mecanismo básico de trabajo entonces. ¿Cómo activar el músculo digestivo? La primera, yo estiro al tubo digestivo rellenándolo con alimento, obviamente, ¿va? Entonces, una serie de neuronas sensitivas que están básicamente localizadas en el plexo y otras cuantas que están en justo debajo de la serosa del tubo digestivo, envían una señal, ese es el brazo aferente de un reflejo, a células, que en este caso pudiéramos llamar efectoras, dentro del plexo submucoso. Y estas células efectoras empiezan a liberar una serie de neurotransmisores que abren canales de calcio y de calcio-sodio en el músculo intestinal. ¿Cuáles son esos neurotransmisores? Ahí tenés un montón. El más importante es acetilcolina, ¿ok? Es en el sistema digestivo, la mayor parte del incremento de la motilidad te lo va a mediar la liberación de acetilcolina. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de lo que se llamaba el síndrome de acetilcolina? Por ejemplo, cuando te intoxicas con cosas como insecticidas, ¿ok? ¿No? Sí, doctor. Sí. Y que una de las dos características, dos de las cosas que más te llaman la atención del síndrome de acetilcolina es el aumento de la secreción en todo el tubo digestivo. Por ejemplo, empezás a salivar, etcétera.
y la otra es el aumento de la motilidad, una diarrea explosiva asociada a vómitos. ¿Okay? Es la primera cosa. Cuando vos ves un paciente intoxicado con insecticidas, que no está vomitando, que no está con diarrea, de hecho vos pensás, ¿será que no es un bloqueador de colinesterasa? Porque puede ser un montón. Dice, se tomó un bote de veneno para bichos y vos no sabes cuál es. Pero si está aumentando la motilidad, eso es por el exceso de acetilcolina. Ok, esto es un órgano fosforado, le tengo que meter atropina, le tengo que meter, si no es un carbamato, es un medicamento que se llama pralidoxima, que neutraliza al insecticida. Bueno, pero me salgo del tema ahí. ¿Dónde es que se ve intoxicación por órganos fosforados? Creo que en medicina de quinto. En medicina de quinto, creo yo. No sé si se ve en fisiopatía. Bueno, si me toca fisiopatía de fisiología gastrointestinal, lo voy a meter, porque creo que nunca lo trato. Y eso, aquí en la ciudad no lo vemos, pero si te vas a trabajar al campo, todavía por ahí vas a encontrar más de un intoxicado por órganos fosforados. Bueno, pero regresando al asunto. Pero no solo la acetilcolina es el único mediador aquí. Aquí tenés literalmente un zoológico de neurotransmisores. Tenés acetilcolina, tenés péptido intestinal vasoactivo, BIP, tenés encefalinas, tenés en general péptidos y un montón de ellos. Siguiendo aquel principio cuando hablaba de péptidos, que te decía que los péptidos eran en general el primer neurotransmisor que se encontraba en el tubo digestivo, particularmente porque eran parte del alimento. O sea, péptidos que encontrás en el mismo alimento sirven como estimuladores de la motilidad. O sea que tenemos acá, por lo tanto, ya dos de los mecanismos. Uno, la distensión, y dos, la acetilcolina, dice acá, pero realmente tenés un montón de estimulantes para la motilidad digestiva. La tercera es que tengas una señal que venga del brain, ¿okay? Que venga del brain y te envíe una señal parasimpática, nuevamente mediado obviamente por acetilcolina. ¿Okay? Nuevamente, como es, acetilcolina por todos lados, como te decía, pero el hecho de que tengas acetilcolina como principal no quiere decir que sea el único neurotransmisor que me aumenta la motilidad. Simultáneamente, vos también tenés necesidad de reducir a veces la motilidad y entonces haces lo contrario. Vas a buscar un neurotransmisor que lo que haga es hiperpolarizar a la célula digestiva y en vez de estar en una posición de reposo de más 50, ahora el voltaje cae a más 70 milivoltios, que es lo que maneja tu músculo, decíamos, en reposo en la mayoría de las veces. Lo hiciste más, aumentaste el voltaje de membrana, hiperpolarizaste y por lo tanto hiciste este músculo más resistente a la despolarización. ¿Qué cosas me van a hacer hiperpolarización de la membrana? El principal es la norepinefrina. La norepi otra vez. Ya sea que venga por vía del sistema nervioso simpático, la estimulación simpática, por lo tanto, me va a reducir la motilidad, o dos, de que sea producida por el mismo plexo. ¿Cuándo vas a tener, por ejemplo, hiperpolarización e inhibición? Mira, inhibición de la actividad digestiva. Una de las cosas que te puede dar eso es la presencia de algunos alimentos, en particular en el intestino delgado, la presencia de proteína
o de grasa. Vos me decís por qué estos dos en particular, es porque básicamente si tenés proteína y o grasa, ¿ok? Necesitas más tiempo de permanencia en el intestino para que las enzimas encargadas se encarguen de eso. 2, vos no querés descargar un montón de grasa de un solo hacia el tubo digestivo distal, porque esa grasa no absorbida es osmóticamente activa. Y si tenés un montón de una sustancia osmóticamente activa en el tubo digestivo, soltada de un solo, ¿cuál va a ser la consecuencia inevitable? Retención de agua. En el tubo digestivo, y si tenés un montón de agua en el tubo digestivo, ¿dónde vas a pasar las próximas 6 horas? En diálisis, no sé. En tu sillón favorito. Uno que es blanco. El baño. Ajá. Solutos osmóticamente activos en el tubo digestivo van a jalar agua, y si jalas un montón de agua al tubo digestivo, lo que vas a tener básicamente es una diarrea osmótica. ¿Ok? Que es el principio de funcionamiento de los laxantes. Algo que retenga agua en el tubo digestivo, un exceso de agua implica un aumento del volumen del contenido y básicamente lo que va a terminar es con una diarrea osmótica. Por lo tanto, si yo tengo grasa o proteína, que son osmóticamente activas, yo quiero que el tiempo de permanencia sea largo para absorberlas. Yo no quiero que pase todo eso hacia el intestino distal. ¿Ok? La otra, bueno, ejemplo de sustancias como sustancias localmente disponibles en el alimento te van a cambiar la motilidad intestinal. Veamos la otra causa de aumento de la motilidad. ¿Qué tal si cae algo al tubo digestivo que sea irritante al tubo digestivo y que por lo tanto estimule la motilidad en un intento de eliminarlo del intestino? Porque básicamente es eso, es irritante, no debería estar ahí. Tomemos un caso. Alguna gente, por ejemplo, y vos le metes, qué sé yo, a su hamburguesa y le metiste triple jalapeño, ¿ok? Uno de mis pocas cosas que sé cocinar, nachos, pero esos nachos radiactivos, ¿va? Y a alguna gente el chile les provoca una diarrea que no es osmótica, sino es sencillamente el hecho de que la capsaicina es un neurotransmisor y te está estimulando la motilidad en un intento de eliminar algo que, según tu tubo digestivo, no debía estar ahí, porque básicamente estás quemando el tubo digestivo con una sustancia nociva. Resultado, entonces tenés 2 mecanismos acá mediados localmente. Uno para estimular y otro para inhibir la motilidad gastrointestinal. Ahora, si yo tomo estas espigas rítmicamente y yo hago contraerse el músculo, mira qué es lo que sucede. Yo puedo considerar este tubo como una estructura segmentada. Y esa estructura segmentada, ahora tengo este segmento 1, 2, 3 de intestino, ¿va? Genero una espiga y hago que se despolarice este músculo y se contraiga. Hago contracción y esta contracción, dado que el músculo es un sinsitio, pasa al siguiente segmento que se despolariza y pasa la señal al siguiente y pasa la señal al siguiente, así sucesivamente.
estos, aquí tendría un grupito de espigas, mira, haciendo contracción. Aquí tengo todavía otro grupito que no ha llegado a la contracción, mira, está haciendo ondas lentas. Y al pasar la señal, este empieza a hacer contracción y le pasa la señal de despolarización al siguiente segmento. Este mecanismo me permite una contracción en secuencia y esa contracción secuencial es lo que me va a permitir hacer peristaltismo, el empujar alimento en el tubo digestivo hacia distal. ¿Ya? Ahora, vamos más adelante. Vamos acá y veamos qué tienen que ver los dos dichosos plexos con la regulación de este ritmo. Entonces, mira, ¿qué es lo que tenés? Tenemos dos plexos aquí mencionados, ¿va? Un plexo mientérico en la profundidad del músculo y un plexo submucoso, obviamente cerca de la mucosa, ¿va? Entonces veamos aquí qué tenemos. Hay un poquito de diferencia entre la estructura de los dos plexos. En el plexo mientérico, la mayoría de las neuronas ves que van en cadenita. Aquí tengo neuronas encadenadas una con la otra y me forman cadenas largas. Quiere decir que vamos a asumir que este es proximal. Y entonces una señal proximal puede viajar una distancia grande por la cadena para ir activando ese músculo, como te decía, en secuencia. En el plexo mientérico, mientras que el plexo submucoso son agrupaciones más cortas de neuronas, ves que van por grupos. Este tiende a ir en grupitos, grupitos pequeños de neuronas. Los dos plexos están comunicados entre sí. El plexo mientérico envía señales al plexo submucoso y ambos están recibiendo señales del sistema nervioso autónomo. 1 y 2. Ahora, además de ello, tengo un tercer grupo de neuronas, como mencionaba, un grupo de neuronas sensitivas que están generalmente localizadas cerca, o aquí está mal en el sentido que están distribuidas en el epitelio. En el epitelio no hay nada, las neuronas están distribuyendo justo debajo de la membrana basal, o sea que ignoren esas conexiones con el epitelio gastrointestinal, están abajo de él, también en la submucosa. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo dos maneras de movilizar el intestino, ya sea aumentando la motilidad y la otra es obviamente lo contrario, disminuir la motilidad. Para hacer esto, necesito más de una manera de activar este plexo. El plexo mientérico, que va a ser nuestro principal participante acá. Cuando yo quiero aumentar la motilidad, yo voy a enviar una señal al plexo mientérico. Ese plexo mientérico, que es principalmente, principalmente es una estructura excitadora. Cuando una señal viene del marcapaso, que decíamos que estaba proximal, viaja por el plexo mientérico y como es una cadena larga, está enviando señales a la musculatura de ese segmento y la envía y la propaga más hacia distal. Mecanismo número 1.
Mecanismo número 2, principalmente parasimpático. Ahí dice preganglionar, pero realmente tenés que recordar que ahí el parasimpático vas a tener dos, tanto preganglionar en el cual una señal del parasimpático, en este caso está moviendo acetilcolina, va a ir hacia uno de los ganglios parasimpáticos que están cerca del intestino. ¿Okay? La parte que no sé si vieron el intestino, o sea, en el sentido de que en anatomía abrieron el abdomen y sacaron el intestino para ver cómo era. Había un nuevo cadáver, doctor. Entonces, cuando el doctor Pineda... No me digan que los cadáveres nuevos ahora vienen sin intestino, que hay que comprarlo aparte. No, espere, déjeme contarle. Entonces, nosotros la abrimos con el doctor por primera vez. Entonces, sí se vio. Ah, bueno. O sea, lo vieron fresco, pues. Bueno, es que los cadáveres viejos ya los desintestinaron. Hay unos que ya no tienen nada, doctor. Puta, eso ya no es un cadáver, entonces es una momia. Es una momia, porque literalmente lo que se hacía con las momias era, entre otras cosas, sacarle los 4 órganos. Pulmones, intestino, hígado y riñón. Esa parte te la sabes de cómo hacer una momia. No, ¿ah? No. ¿No se cae en el cerebro también, doctor? Ya voy para eso. Mira, lo que pasa es que en una momia, ¿se ha visto? O sea, si estás ubicado de una momia en el museo o en la televisión, ves que al lado del sarcófago hay cuatro frascos que en la tapa es la cabeza de un animal. ¿Se ubican? Bueno. Vos tenés el sarcófago. Entonces, para preparar una momia, vos venís, lo primero que haces, como el cerebro es lo primero que se descompone. Para los egipcios el cerebro no era un órgano vital, para la mitología, no para la medicina. Ellos tenían eso de la dicotomía entre la medicina práctica y la teoría, y bien grande. Para ellos el cerebro era un órgano que sencillamente se encargaba de purificar y humedecer el aire que respirabas. Entonces, ellos sí inventaron a la manera difícil la cirugía transesfenoidal para el cerebro, o sea, las vías transesfenoidales. Metían una cosa así como un cincel por aquí, a llegar al seno esfenoidal, ¡prac, prac, prac! Luego agarraban una cosa que parece un gancho y metían y luego a la cavidad a través de la nariz y sencillamente desarmaban y sacaban el cerebro a través de la nariz, así. Y luego, para que el cráneo no se colapsara, agarraban una serie de vendas empapadas en resina y rellenan la cavidad craneal de la momia, con estas vendas para que mantuviera la resina y no tuviera una cavidad hueca que se descompusiera, ¿va? Entonces, literalmente, vos ves una momia y tiene la cabeza llena de trapos. Claro, supongo que incluso en el antiguo Egipto había alguna gente que les ahorraba ese paso a los momificadores, ¿va? Que ya venían así. ¿Eh? O me dirás, Paola, que nunca te has topado con alguna gente que dice, este man tiene que tener puros trapos y papel viejo en la cabeza, porque ahí no hay nada que piense. ¿Sí o no? Hay muchos, doctor. Ajá. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver con lo de desintestinar el cadáver? Luego, vos abrías el tórax, bueno, los egipcios, y había 4 órganos vitales, ellos tenían una idea: el intestino, los pulmones, el hígado y los riñones. Esos se sacaban, se lavaban con resina y no sé qué más, y se empaquetaban dentro de 4 jarras que se llaman las jarras canópicas. Esas jarras tienen una cabeza de animal, la cual los 4 animales representan los 4 hijos del dios Horus. ¿Okay? Se empacaban, se rellenaban con una resina y se dejaban al lado del sarcófago. La cavidad torácica y abdominal de la momia, entonces se rellenaban con carbonato de sodio, el famoso natrón que usaba para deshidratar el cadáver. El
corazón no se sacaba, porque el corazón tenía que permanecer con el cuerpo, porque según la mitología de ellos, ahí estaba el alma, y en el más allá, ese corazón lo iba a sacar el dios, ¿quién es el que hacía el pesado? Anubis, el dios del inframundo, sacar el corazón con el alma del difunto y pesarlo, lo que llamaba la balanza de la verdad. Entonces decía, y en la balanza de la verdad, del otro lado estaba la pluma, una pluma, decían, que si tus pecados hacían tu corazón pesado, entonces iba a pesar más que la pluma y te llevaba el diablo, porque ahí nomás tiraban el corazón con tu alma a había un monstruo ahí en el inframundo que se comía las almas de los malvados, ¿va? Entonces, pero el resto de la cavidad sí se rellenaba con natrón y luego se rellena nuevamente con unas vendas y resinas, ¿cierto? para que retenga la forma, y eso es lo que vos vas a encontrar en tu momia estándar. Pues digo que si vos vacías un cadáver, le sacaste todos los órganos, le dejaste la carcasa, lo que estás preparando una momia, fíjate. Y en serio, en tan mal estado están los cadáveres de la necroteca. Mire, doctor, hay unos que sí. Creo que yo diría que solo hay dos que son aceptables. El nuevo que le dije y otro más. Los demás sí se han hecho trizas. Sí, porque mira, hay un momento en que es cierto que lamento yo siempre que no tengas un suministro. Fíjate que lo que se prescribía o lo que uno asumía en una clase de anatomía es que tenías un cadáver nuevo cada semestre por grupo. Bueno, en otros lejanos tiempos en la Facultad de Medicina, vos tenías el cadáver nuevo, o sea, lo recibías nuevo. Se había hecho la disección preliminar, y las disecciones preliminares las hacían los técnicos ahí abajo. Había dos personajes en la facultad de mi época, llamaban Tiburcio y Faustino, por cierto. Ellos lo preparaban, pero se suponía que vos tenías que hacer todas las disecciones y las hacías vos, no el docente. Y hay de vos si no las sabías hacer, por cierto. Al final, eso implicaba que habías abierto la cabeza, habías sacado todos los órganos, habías hecho todo esto. Y cuando yo llegué todavía había un cadáver por grupo, o si mucho por dos grupos. Entonces lo que hacía era que el cadáver lo disecaban los estudiantes de medicina y quedaba en la tarde, y las clases eran ya bien tarde para los de odontología, que eso solo miraban, ¿va? Pero vos podías hacerlo. Al final, ese cadáver quedaba, por supuesto, literalmente fragmentado, y tocaba una actividad que mucha gente de mi generación recuerda, que es pelar huesos. Y en tercera dije, fulano tal, dije, ¿qué está haciendo? No, es que se peló huesos. Porque al final vos tenías que agarrar, bueno, lo que quedaba del cadáver, y si te quedabas con 58, con 59, algo así, que era muy común dejarte con 59, era una maña de los docentes de anatomía. Adivina qué te tocaba hacer. Preparar los huesos del cadáver. Preparar 200 y pico huesos, te metías con... Si te habías quedado en la recuperación, te tocaba ir como por 2 semanas a preparar aquel cadáver, mira, a pelar 200 huesos con un bisturí para sacar de toda la carne, luego agarrar y se hierven en diésel primero para quitar la grasa, luego en agua con Clorox y todo para blanquearlos y dejar el esqueleto para preparar un esqueleto. Entonces eso es lo que se conocía como pelar huesos. Y es un trabajo sucio, feo, tedioso, desagradable, que yo afortunadamente no hice porque yo pasé mi clase con 90, pero sí tuve varios compañeros que fueron a pelar huesos. ¿Y qué te quedaba? O sea, la alternativa era repetir un semestre por un punto y entonces no te aguantaban cuentos, o tirarte tus vacaciones de intersemestral pelando huesos por baboso, por no haber pasado la clase.
Entonces, eso era lo que hacía. Y la parte más difícil, ¿sabes cuál es? De pelar. Quitar, bueno, no dañar los huesos y quitarle bien la carne. Sí, pero ¿sabes cuál es la parte más difícil de descarnar que hay? El cráneo, por toda la musculatura bien adherida a la base del cráneo, y tenés que limpiar todas las cavidades, los senos y todo eso. Es un trabajo horroroso. Te puede meter 3, 4 días un cráneo. Aparte, aunque está en formaldehído, ya se ha empezado a arruinar y apesta formaldehído, te queman las manos. Bueno, el justo castigo por no pasar anatomía. Lástima que no tenga cadáveres para reimplantarlo, ¿va? ¿Qué te parecería? Te quedaste con 64. Bueno, pelar huesos, papá. A pelar huesos. Lo que pasa es que no tengo cadáveres para hacerlo, pero me parece un justo castigo para el crimen. Pero ahora ya no se puede hacer porque le piden que suba las notas terminando el semestre. Ya no se puede hacer. Una cosa es que le piden, otra es que lo den. No, en eso sí, mira. Tal vez no, pero por lo menos un cadáver, si está muy deteriorado, su opción es convertirlo en piezas anatómicas, o sea, fragmentarlo, sacar las piezas que sirven y preparar el esqueleto, porque solo hay un esqueleto y no está del todo bien, está medio incompleto. Le faltan falanges, hasta donde yo sé. Por lo menos la falange le faltaba. Y lo de subir la nota, bueno, ¿a quién le han pedido que suba la nota? ¿Cómo así? No, te van a decir que si le piden que suba la nota. No, oye, yo como te digo, yo no le niego a nadie del 65, pero te quedaste con 64, te quedaste con 64. No, yo decía el sistema, porque, o sea, si eso se tarda como 3 semanas, no va a poder subir la nota del sistema. No, lo que hace es que lo fragmentas. O sea, eso era por persona, ¿no? Pero un grupo de 3, 4 personas le toma menos tiempo. Y en aquel tiempo aquello, lo que vos sí estás de acuerdo con, y yo estoy de acuerdo con eso, que ahora hay fecha para meter nota del sistema. Antes no existía todo eso. Vos mandabas las notas, pero si las mandaban tarde, lo que hacían es que te daban, al terminar de pelar el cadáver, te daban un oficio. Ahí en el departamento decía, fulano de tal aprobó la clase con 60, porque además eso era extra, era un oficio de rectificación, porque el cuento decía, no, mira cómo era la maña. Vos estabas quedado con 59, ¿correcto? Entonces, te mandaban a pelar huesos. Cuando pelaba los huesos, al final tenías que enseñar que del trabajo que habías hecho, y el técnico, el de la morgue ahí abajo, te daba un papelito que sí, efectivamente habías pelado huesos. Te ibas con tu docente y tu docente hacía un oficio de rectificación, de calificación. Básicamente que decía, fulano de tal, le mandamos la nota equivocada, esta es la nota correcta, y vos tenías que pasar con una hoja, sí, eso era a mano, ¿eh? Llevarlo a registro para que te lo metieran en tu historial, y además llevarlo a la coordinación de carrera para que te dejaran matricular fisiología en, ¿cómo se llama?, en adiciones. O sea que te fregaban 3 veces, porque tenías que perder tus vacaciones, tenías que ir a registro, que eso era un dolor de cabeza en Tegucigalpa, ir a que esa nota entrara al sistema, para después. En la coordinación no había problema, porque ya sabían que había pelado huesos, eso era una cuestión de ridículo público, y te dejaban matricular fisiología, pero recibías también la bañada del coordinador de carrera por haberte puesto en esa situación. ¿Ah? Y mira, cuando era semestral había menos gente que pelaba huesos, porque había gente que decía, mejor repito el semestre, en vez de meterme todo eso. Pero antes de mi época, o sea, unos 2 años antes de que yo entrara a estudiar medicina, todavía anatomía era una clase anual. Y vos preferías 2 semanas de trabajo de ese tipo versus repetir el año. ¿Ok? Ahora me entendés cuál es el incentivo que habían puesto para eso.
Cualquiera, doctor. Imagínese volverse a quedar ese año. Pues, no, espérame, hay gente que estuvo 2 años o más en anatomía, incluso en la semestral. Había un man, supongo que nunca se graduó porque nunca volví a saber de él, que cuando yo llevé patología, este man era incapaz físicamente de pasar a la patología, le decíamos el Jeep. ¿Sabe por qué va? Ni idea. 4x4. Era su 4ª vez llevando patología, cuando eran anuales, ¿va? Espérate. Y después, cuando yo me iba, ya me iba a graduar, ese man, le decían, había una propaganda de un desodorante que se llamaba Rexona, ¿va? Rexona 8x4. Era la marca del desodorante. 8 años llevando patología. 8 años llevando patología y no salía. Mira, en la vieja escuela, patología era, aparte de anual y de llevar, los docentes eran cosas serias. Y si alguien decía, vos no vas a pasar, porque por alguna razón habrías logrado calentarlo, había logrado ganarse su odio, ahí te podían tener hasta el final de los tiempos, ¿va? Y ese man, bueno, aparte, es que el man era más redondo que a saber qué demonios. Y se la buscaba. Pero además también había un poco de mala voluntad contra él y él dijeron, este man que no se gradúe, ¿eh? Y yo creo que aparte que el man era necio, porque yo no hubiera estado 8 años llevando la misma clase, hasta que yo supe desistió, porque yo nunca volví a saber de él, pero sí estaba ahí. Y lo que pasa es que también él había hecho un modus vivendi de la facultad. En estos tiempos ya no pasa eso, pero ¿me entiendes? Cuando la política mal llevada permeaba todas las instituciones de la universidad, este man que estaba con el frente político reinante había conseguido un trabajo en la facultad como asistente, de trabajos de asistentes o de instructores y todo eso. Y fíjate qué ridículo, que vos como instructor, como obviamente mientras estuvieras ahí en la instructoría te estaba pagando, pero vos pensás que el que es instructor tiene que ser buen alumno. Y aquí lo que pasaba era que los instructores de morfológica en particular eran los alumnos más malos, porque estaban políticamente conectados y sabían que si pasaban a cierta 4º año, algo así, perdían la instructoría porque ya estaban muy viejos. Entonces ahí quedaban en 3º, en 4º año y nunca salían de ahí. La instructoría que era académicamente respetable era del edificio Pato, porque el departamento de fisiología, allá en Tegucigalpa, era y es gente muy seria. Decían, no, aquí vamos a escoger a la gente que tenga un récord académico decente. Pero si no, entonces este man era asistente de no sé qué, tenía trabajo ahí con la universidad y entonces no tenía interés en pasar sus clases porque si se graduaba, perdía el trabajo. Y como él mismo creo que sabía que como médico no iba a saber ni sacar una uña, bueno, ya te imaginas. O sea, la clase de trastadas que pasaban en la facultad de los 80s, que afortunadamente ya salimos de ella, para ver cómo es el asunto. Y sí, había gente que estuvo más años. Mira, con decirte que había, y hay, porque creo que está todavía ahí, un man que era cuenta 74, entre el 87, ¿va? Tenía yo un compañero que era cuenta 74. Quiere decir que había estado ahí 13 años antes que yo ya estaba. Y yo lo había alcanzado y lo pasé. ¿Cómo lo ves así? Todavía hay un montón aquí así. No, pero es que no tenés idea. Es que estoy hablando de gente.
Yo conocí gente cuya cuenta no tenía número de año. Los números de años empezaron con la cuenta 73. ¿Ok? Te puedes imaginar, alguien que estábamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, y había gente que estaba ahí desde el principio de los años 70. O sea, que llevaban 20 años ahí. Y yo no estoy hablando porque hay gente que, por ejemplo, entraste vos, por ejemplo, vaya, ponele vos, Paola, te metiste 2020. Y por alguna razón, suponete que venís ahorita, terminás el semestre, por alguna razón económica, por ejemplo, dejas de estudiar y volvés 20 años después, ya adulta, casada, con hijos y todo, porque querés terminar la carrera que no pudiste hacer. Y tenés una cuenta viejísima, y terminas tu carrera. Eso no quiere decir nada de vos como alumno, sencillamente que tuviste una brecha ahí de un montón de años que te fuiste, que saliste de la facultad por cuestiones que no tenían nada que ver con tu rendimiento. Eso es aparte. O que yo, por ejemplo, ahorita que tengo 52 años, me aburro de estar en la clase y suponete que me metiera a estudiar derecho por las tardes. Digo, no tengo nada que hacer, en vez de estar aburrido en el consultorio, me voy a estudiar derecho. Y entonces yo aparecería con mi cuenta original, que es una cuenta 87. Que hace un dinosaurio de 50 años en primer año de derecho. Y es lo que, mira, de hecho me pasó. Oí bien, esta casi nadie la sabe. Cuando yo vine de la residencia, ya como neurocirujano, estaba trabajando en el Mario Catarino Rivas, estaba de jefe de la emergencia. Pero vos sabés que ese es que uno tiene que saber, aparte de un trabajo, tiene que tener alguna actividad intelectual toda su vida, ¿verdad? Para no atrofiarse. Digo, bueno, no estaba dando clase, por supuesto. Estaba trabajando de neurocirujano. Digo, pucha, ¿qué voy a hacer? Por la mañana estaba por la tarde, entonces el consultorio llegaba a media mañana, etcétera. Digo yo, ¿qué hago temprano en la mañana? Porque me aburro en la casa. Entonces, no había nacido Emilio Figueroa. Entonces, ¿qué hago? Ya sé, me voy a meter a hacer una segunda carrera y me matriculé en ingeniería, aquí en la UNAM. Ya ves para dónde va el caso. ¿En serio, doctor? Sí. Acordate que como es segunda carrera, yo no tengo que hacer examen de admisión ni nada. Tengo un título y un posgrado, entonces se entiende que yo no tengo que hacer PA. Era el 2005. ¿Okay? Llego yo. Y entonces, bueno, yo ya había sacado matemáticas 110, hacía 30 años, pero me faltaba 111, que es trigonometría. Bueno, por aquí hay que empezar. Matriculo trigonometría a las 7 de la mañana. Por tener algo que hacer, ¿me entendés? Ni tengo ninguna urgencia de graduarme de ingeniero. Pero llego yo, ya te imaginas, ya más viejo, y 30 y pico de años, 35, casi por cumplir, 2006 era, vas a cumplir 36 años, y llego ya a la clase a las 7 de la mañana, y aquel montón de cipotes de 17, ¿va? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa aquí, va? Todo el mundo mirándome raro y dice, ¿y este fósil qué hace acá, va? Bueno, yo llego y normalmente solo andaba teléfono, una pluma y tal vez algo para anotar alguna cuestión, y todos aquellos con cuadernos. Llega la ingeniero se presenta, tiqui, 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 empieza a dar el alineamiento. Yo, ok, ya. Al final, pregunta así, ¿cuál es el libro? No, es tal y tal. Se me queda viendo bien raro, porque dice, ¿qué estará haciendo acá? Pero, ok, magnífico. Fui a comprar el libro después. Al día siguiente llegan todos, como de costumbre, estudiantes recién salidos del colegio con sus cuadernos, y hasta empieza a dar la primera clase, tiqui, 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 todos copiándole hasta los suspiros al ingeniero esto.
Yo, por supuesto, como buen médico y ex estudiante de medicina, ¿qué había hecho? No había copiado nada. Obviamente había leído el libro el día anterior. Y te lo voy a poner así. Fíjate que cuando yo entré a la Facultad de Medicina en el lejano año de 1987, el primer día, cuando necesitaba anotar algo, fui a la tienda de los estudiantes, compré una libreta. Una libreta de apuntes. ¿Sabes hasta cuánto me duró? Para que veas qué tanto copio yo. Hasta como 5º año. No. Hasta 3er año de residencia. Me gradué con la misma libreta. Yo no escribo nada. Yo leo el libro. Bueno. Entonces yo llego, por supuesto, sin anotar nada, taca, 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 yo obviamente prestando atención a lo que decía la señora. Ah, magnífico. Y me dice, al final me dice, ¿usted no copia nada? No, le digo. No, le digo, no hace falta, está en el texto, por eso pregunté por el texto. No, pero aquí en esta clase de copia, no es mi estilo de trabajo, le digo, yo ya estoy acostumbrado a leer el día antes, etcétera. Pero mire que para pero no, que me queda viendo con aquella cara de que, pucha, usted es más viejo que yo. ¿Ah? Y que no sé qué, y que no sé cuánto. No, le digo, yo sé cómo voy a trabajar, no se preocupe. Me dice, mire que para este examen son como 50 páginas de texto. Como queriéndome impresionar que eran 50 páginas lo que iba a aventar para el parcial. Y yo, por supuesto, interiormente, me río de tus inútiles intentos de intimidarme. 50 páginas es lo que yo me leo en el almuerzo. ¿Va? O a vos te intimidarían ahora, Paola, si te dijeran 50 páginas para un parcial. Estaría feliz más bien. 50 páginas. Me río de tus inútiles intentos. ¿Va? Ok, bueno, pasó. Como a los 2 días estoy yo en clase, etcétera, etcétera, y justo a la salida tenía un paciente que acababa de operar de un tumor de alta complejidad la tarde anterior. Entonces yo le había hecho el interno, mira, a las 7 de la mañana vas a UCI, me vas a reportar que si ya salió de UCI, cómo está en la sala, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabía que si no, probablemente no le iban a ver hasta que yo llegara a la tarde y eso era peligroso. Cabal, 7:55 en lo que está sonando la salida, cae la llamada. ¿Aló? Sí, que no sé qué. Y entonces me empieza a decir, no, que el paciente está así. Mira, subirle los vasopresores, ponerle la dopamina tanto, agregámele esto, cambiarle los antibióticos, eso no me gusta, que no sé qué, que no sé cuánto, quiero un estudio, quiero una imagen de control con una tomografía a la una que llega. En lo que yo voy saliendo, hablando por teléfono, y todos los alumnos así se me quedan viendo, y este loco que está desvariando, ¿va? Porque imagínate, dando órdenes de ese tipo, y todos los demás eran así, de 17 años que en su vida habían oído hablar de cosas, y yo, hasta la ingeniera me quedó. Y me dice la mujer, entonces, una pregunta, me dice, sí, dígame. Esta no es su primera carrera. No, le digo, esta es mi segunda carrera. Yo pues me quise matricular a la universidad porque quería seguir estudiando, pero yo ya tengo mi profesión, le digo, esto es un colateral. Me dice la psicóloga con cara, ¿y a qué se dedica? No, yo soy médico y especialista en neurocirugía. Y la doña me queda así con acá. Ok. Ok, con él dice. Y yo regañándolo porque no leía. Pero la doña pensó que era tal vez yo algún dinosaurio que se había metido con 30 y pico de años a estudiar y que no iba a aguantar una semana. ¿Qué te parece esa? Se fue de espaldas ella. Probá a hacer eso cuando te gradúes de médico especialista, llevar una clase. Qué buena anécdota. Sí. No, y te das cuenta de una cosa, cuando salgas de aquí de medicina y te metes a estudiar cualquier cosa, vas a encontrar aquello tan liviano,
tal vez no el contenido, pero que te diga, porque la gente, solo nosotros tenemos esa particularidad de que nos tenemos que meter a esos volúmenes enormes de lectura en tiempo limitado. Entonces, que te digan 50, 100 páginas. No. Y me dice alguien, mira, que hay que no sé qué, en cualquier curso, ¿ah? En cualquier curso, él está llevando, no, que hay que meter esto. Es fácil. Escribir es más difícil, eso sí, porque yo odio escribir, pero lectura, no te preocupes. Bueno, entonces terminemos de ver esto del control mucoso. Ahora, decíamos que, bueno, ya nos quedan como 10 minutos ya, y lo que nos queda es bien poquito. La señal entonces viene, decíamos, de un marcapaso hacia el plexo mientérico que inicia la contracción y la pasa. La otra posibilidad es que aquí tenés, bueno, ya lo que íbamos con el intestino, preganglionar, porque tenés una serie de ganglios parasimpáticos que están pegados a la serosa del intestino. Por eso te decía que si habías visto un intestino, porque te das cuenta que en el mesenterio hay una serie de ganglios linfáticos. Al lado de los ganglios linfáticos hay unos ganglios más pequeños que son los ganglios nerviosos. Y estos alimentan, a su vez, al plexo mientérico. La tercera posibilidad es que estas neuronas sensitivas que están mencionadas acá, son receptores para distensión. 1. Y número 2, tener neuronas quimiorreceptoras. Quimiorreceptoras que detectan la presencia de algunos componentes del alimento y envían una señal al sistema nervioso central para que el sistema nervioso central controle la actividad parasimpática. La otra posibilidad ahora es que este plexo también controle la secreción, fíjate bien, en el tubo digestivo, en el cual estas señales vienen del parasimpático hacia el otro plexo, el plexo submucoso, que está más controlando secreción. Entonces me dirás, ¿para qué me meto yo con la secreción si estoy hablando de motilidad? El plexo submucoso tiene una particularidad. Cuando le llega una señal para incrementar la producción de X cosa, de X producto de secreción, también hace otra cosa. Este plexo submucoso tiene una serie de neuronas inhibidoras. Plexo submucoso, a su vez, inhibe la motilidad y por lo tanto reduce la actividad del tubo digestivo. La segunda posibilidad es que metas al simpático acá en este asunto, y la norepinefrina estimula una población en ambos plexos de neuronas que también me inhiben la motilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando solo se estimula el plexo submucoso, se inhibe la motilidad, pero seguís teniendo secreción. Pero si el estímulo es del simpático, o sea, si metes norepinefrina, bloqueas tanto la secreción como la motilidad del músculo liso intestinal. ¿Ok? O sea que tenés dos plexos para tener dos efectos que son similares, pero no son exactamente iguales. ¿Ok? Ahora, como te decía, en términos de secreción, ahí tenés un zoológico de neurotransmisores, y de hecho no nos vamos a meter con ellos, sino que solamente vamos a ver este punto, y después vamos a hablar del control hormonal de la motilidad, pero eso lo vamos a ver mañana, que veamos funciones secretoras. ¿Preguntas hasta ahora?
¿No? No, doctor. Ok, entonces mañana nos vemos. Doctor, solo tenía una pequeña duda sobre Ajá. los... Se me fue. El proyecto final, no han mandado los Los correos. seminarios. Hoy los voy a... Bueno, yo he mandado algunos. Creo que no a todos los grupos, porque anoche, de hecho, estaba haciendo eso. Pero si no te ha llegado, espéralo hoy en el transcurso de la mañana. Ah, ok, es que pensé que solo era a mí que no había caído. Pero ¿saben? No son la única, ¿ok? No es la única. Estoy mandando los correos a los coordinadores de grupo, ¿ok? A los 4 y entonces espérenlos en el transcurso de la mañana, de hecho, antes de la 1 probablemente ya lo tengan con el comentario. ¿Okay? Ok, gracias. Tenga buen día, doctor. Okay. Gracias, doctor. Cheque, bye.